gracias a los dos por estar acá, para darse ese tiempo para pensar, hablar y debatir sobre la economía. Si querés, Ricardo, comenzar, te damos la palabra y te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias al CEFMA por la invitación. El CEFMA laburando mucho y en todas partes. La verdad que para mí es un gusto estar acá. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a tratar de ser sintéticos y por ahí plantear los rasgos principales que nosotros estamos viendo en este momento. La verdad que no tenemos, seguramente todos los que estamos aquí en este espacio coincidimos con lo desastrosa que fue la gestión macrista. Solamente sobre eso quiero destacar un detalle que a mí me parece importante. Macri no fue Macri, sino que fue buena parte de la élite económica argentina. Y para mí ese es el dato relevante, es decir, que la élite económica argentina, cuando llega al gobierno a través de uno de sus representantes característicos, termina siendo un desastre económico, habiendo tenido un grado de poder institucional fenomenal, porque sabemos que una parte del peronismo les fue bastante leal, sabemos que el Poder Judicial funcionó a favor del gobierno, lo mismo los grandes medios de comunicación, lo mismo las potencias occidentales, lo mismo buena parte de la derecha latinoamericana y el propio poder económico local. Es decir, tuvo un poder extraordinario para poder haber realizado una gestión que seguramente no nos hubiera gustado por su sesgo distributivo, pero al menos que hubiera tenido alguna dimensión productiva o de acumulación interesante. La verdad que fue catastrófica la gestión macrista, incluso en términos de un proyecto de derecha. La verdad que hubo un gran pensador, un gran economista polaco que se llamó Michał Kalecki, que sostenía ya en los años 40 que el empresariado muchas veces prefiere un orden político, social, conservador, aunque no sea tan rentable desde el punto de vista de sus ganancias. Si pensamos al macrismo, tenemos que darnos cuenta que hicieron una inversión en el sentido de que perdieron plata bajo el macrismo, no le fue bien económicamente, pero lo más extraordinario es que tampoco garantizaron su control y su dominación sobre la sociedad. Es decir, es un fracaso estrepitoso en todos los términos. Por supuesto, para nosotros, para los sectores sociales subordinados, fue lamentable porque nos cayeron los salarios, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, todos los indicadores fueron malos y esa es la base que el macrismo le deja al gobierno actual. Gobierno actual que es un gobierno de coalición política entre diversos sectores y que ensaya un nuevo tipo de vínculo con precisamente estos sectores dominantes, tratando de encontrar puntos de acuerdo. Y yo les diría, teóricamente, yo no estoy en condiciones de decir que no existen esos puntos de acuerdo. Digamos, seguramente hay un montón de actividades productivas en la Argentina que pueden ser transformadas en actividades rentables, en actividades interesantes, donde puede haber empresarios que ganen mucha plata, que haya sectores populares que tengan trabajo, que tengan un buen trabajo. Es decir, creo que hay cientos de oportunidades en ese sentido, con lo cual no era tan descabellado pensar que el gobierno argentino hiciera una oferta de ese tipo, de que es una oferta dentro del capitalismo, simplemente tratando de construir un capitalismo con características más productivas, más inclusivas y un poquito más autónomo en relaciones a los poderes globales y sobre todo al capital financiero internacional. Esto me parece que es la
la propuesta que encarna Alberto Fernández. Bueno, sobre esto ustedes saben, estalla la pandemia, tomamos medidas adecuadas en un primer momento, después el gobierno nacional empezó a aflojar, no se sostuvo esa dinámica inicial de cuidado, se fue de alguna forma haciendo concesiones a los sectores más liberalizantes, y ahí estamos, en una situación muy compleja, todos los días con números peores, pero digo, en el ámbito estrictamente económico, eso generó un golpe adicional a la economía. Afortunadamente se salió con grandes paquetes masivos de ayuda. Debo decir también ayuda insuficiente desde el punto, por ejemplo, el IFE en 10.000 pesos es muy poco. Muchísimas ayudas son claramente insuficientes, las jubilaciones han quedado atrasadas, la UH también, pero digamos el gobierno salió a sostener puestos de trabajo, evidentemente evitó que se cerraran muchísimas empresas, es decir, evitó un golpe más demoledor sobre nuestra economía, pero estamos muy golpeados, los números del segundo trimestre fueron malos, seguramente de a poco se va a empezar a recuperar la situación, creo que la tendencia va en esa dirección, pero yo diría que hasta ahí yo estaría contándoles a ustedes algo de un país más o menos normal. A mí lo que me preocupa en el caso argentino es que este gobierno que pretende reactivar la economía, poner en marcha el aparato productivo, volver a incluir a millones de desocupados, volver a levantarle un poco el nivel de vida a los pobres, que ya son el 13,4 creo de la población, a los millones de niños que están bajo la línea de pobreza, digamos, esas son las grandes ambiciones del gobierno argentino. Fíjense que son ambiciones completamente normales de cualquier país mínimamente sensato, de una dirigencia mínimamente responsable, se encuentran con un nivel de agresión y de boicot impresionante desde las filas de buena parte del mismo empresariado que apoyó al macrismo. Es decir, que apoyó a ese proyecto económico completamente fracasado y equivocado, y hoy en día han decidido hacerle la guerra económica al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La situación es muy paradójica porque tenemos una oposición furiosa, como si el gobierno fuera autoritario, expropiador, chavista, y un gobierno muy moderado en sus prácticas políticas, muy moderado en el tipo de diálogo que presenta, muy moderado en las decisiones que va tomando, muy poco irreflexivo, muy poco intransigente en sus comportamientos, y se encuentra con un ataque en toda la línea desde los medios de comunicación, pero para nosotros que queremos hablar un poquito de economía, nosotros lo estamos viendo muy fuertemente en el tema precios. El tema precios es un deslizamiento constante de los precios con los más diversos argumentos. Les quiero decir, yo ahí no sé bien cuáles son los dramas o las dificultades que está enfrentando nuestra Secretaría de Comercio, pero lo cierto es que los precios se mueven, y sobre todo el precio de los alimentos, que golpea tanto sobre un presupuesto achicado de la mayoría de los argentinos, se sigue moviendo como si no hubiera un conjunto de costos que están congelados en este momento. Segunda cuestión, el tema dólar. Estamos presenciando en estos días una escalada, les quiero decir, en una pileta de natación, porque el gran cuadro macro es que Argentina está bien. Argentina está bien en materia de dólares, no tenemos grandes desembolsos, estamos superavitarios en materia comercial. La verdad que el cuadro grande dice que Argentina en este momento no está desesperada por dólares, pero hay pocos dólares en el Banco Central, en las reservas. Y sobre eso se han abalanzado. Hay una pinza de los exportadores por un lado, de los importadores por otro, y de todos los especuladores. Y les quiero decir que esa pinza no es un chiste, porque en esa pinza
hay una dimensión política que no podemos soslayar. Esa dimensión política es una dimensión desestabilizadora, que a mí me preocupa mucho porque el gobierno sigue actuando como si estuviéramos en la democracia sueca, y no estamos en la democracia sueca. La cúpula del gobierno argentino se comporta como políticos suecos. Son legales, son institucionales, buscan el diálogo, buscan el convencimiento, etcétera, etcétera. Están enfrente de una oposición que está manejando todas las vías de desestabilización posibles, dentro de las cuales el tipo de cambio y los precios son fundamentales. Si los especuladores, los exportadores y los desestabilizadores lograran forzar al gobierno argentino a una devaluación, nosotros, por la experiencia histórica, sabemos que esto inmediatamente va a ser trasladarlo, por lo menos en la misma medida, a los precios, por lo menos en la misma medida, instantáneamente, y tendríamos un golpe sobre el bolsillo popular, sobre la demanda, sobre el consumo, sobre las pequeñas y medianas empresas, muy grande en este contexto donde bajamos varios peldaños durante el macrismo y durante la pandemia bajamos más peldaños. La idea sería bajar unos cuantos peldaños más con una devaluación y generar una conmoción social a este gobierno que apenas lleva 10 meses de gestión en un contexto horripilante. Yo les quiero decir que desde mi perspectiva la gran pelea en este momento es evitar la devaluación como sea, y en eso el gobierno me parece que no se tiene que atar las manos ni la cabeza y apelar a todos los mecanismos necesarios para quebrar este intento devaluatorio, que sería el comienzo de lo que a mí me gustaría que fuera una política de construir una fuerte reactivación económica, pero ligada también a un espíritu muy redistributivo, porque la verdad el escenario que hay a nivel internacional, y con esto voy a ir terminando, para los próximos años, no es un escenario que esté esperando que Argentina tenga un modelo exportador. El planeta no necesita nada de Argentina, salvo los chinos, algunos productos, pero si alguien está pensando que a Argentina la están esperando para que exporte productos industriales, productos sofisticados, productos con valor agregado, que se olvide. No va a ser ese el escenario internacional, porque va a ser un escenario muy duro desde el punto de vista del proteccionismo, de la competencia, va a ser un escenario con los dientes apretados, con lo cual el único camino realista, inteligente y al mismo tiempo útil para nuestro país es un camino de fortalecimiento del mercado interno, que no puede ser sino un fortalecimiento del ingreso de las mayorías nacionales, que está en la antípoda de la idea de una devaluación. Es decir, lo que se tiene que fortalecer es el salario real y la base productiva de la Argentina para pasar unos años muy complicados, sacar a flote a nuestros compatriotas que están debajo de la línea de pobreza y de indigencia, y también, y eso me gusta mucho que esté en los planes del ministro de Economía y sobre todo del ministro de Desarrollo Productivo, la idea de ir cambiando la matriz productiva de la Argentina. Es decir, si uno de los problemas que tuvo el kirchnerismo fue el no haber cambiado la matriz productiva, es un tema pendiente, todos los economistas heterodoxos planteamos que tenemos que ir hacia nuevas capacidades productivas, desarrollar otras ramas, otros sectores. Eso por ahí nos va a traer más exportaciones, pero también nos va a permitir sustituir importaciones. También es una forma de ahorrar dólares y una forma muy buena porque genera mercado interno, está basada en el mercado interno y no en mercados externos. Así que yo creo que hay un camino para que Argentina salga, pero es un camino que tiene en el medio un gran obstáculo político, que es
un empresariado nostálgico del desastre macrista y hostil a que un gobierno simplemente responsable, serio y prudente pueda encaminar al país. Me parece que ese es el dilema que estamos enfrentando en estas horas. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, porque nos dijiste de dónde venimos, cómo estamos, y yo te iba a preguntar hacia dónde vamos, y también diste una perspectiva de eso. Me quedan muchísimas preguntas como para hacerte, pero bueno, vamos a darle la palabra a Ernesto, y después, si nos queda un tiempo, hacemos unas repreguntas. Pero Bueno, muchísimas gracias porque fue muy completo tu análisis. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Melissa, a Ricardo también por estar a esta hora y compartir un rato el debate económico, que me parece que hiciste un buen diagnóstico. Yo, para sumar un poco la problemática, voy a ver si puedo compartir, no me deja, no sé si me tienen que habilitar, pero un poco para, digo, como bien vos decís, Ricardo, el desafío es cómo cambiamos la matriz productiva de este país y vamos camino a una suerte de soberanía, o por lo menos una baja dependencia en lo que tiene que ver con los productos importados. Porque también hay toda una lógica en la cual se critica, ¿no?, a los países de la periferia, el abuso, el consumo. Pero la verdad que a nosotros nos gustaría poder industrializarnos con tecnología limpia. El problema es que hay que pagar patente y hay que gastar divisa. Entonces, acá siempre ocurre esta disyuntiva de ver de qué forma uno puede pensar a futuro, cuidando el medio ambiente, desarrollar la economía argentina, teniendo en cuenta que es una economía de periferia, que está insertada en el mundo con la exportación de harina, que sirve para alimentar chanchos en Europa, y piscicultura en China, y obviamente también chancho, digamos, ¿no? Entonces, es una economía que la mayor cantidad de dólares, todavía no me dejó, pero bueno, lo voy contando igual. La mayor ganancia, digamos, o de divisas que trae la Argentina, tiene que ver justamente con esa harina de soja. Y esto fue lo que estuvo pasando. A mí es algo que por ahí ahora, si podemos ver los datos, me genera dudas, digamos, tengo como cierta suspicacia. Vos recordarás aquel famoso pacto de caballeros, ¿no? Que bien hiciera ruido, porque al otro día deshabilitaron, digamos, despidieron, no me acuerdo si eran 40 o 1.000 trabajadores, no me acordaba ahora muy bien. Y eso obviamente trae cierto, digamos, uno cuando se equivoca una vez, la segunda vez duda un poco. Entonces, me parece que ahí el gran desafío de la Argentina era, obviamente, asumíamos un gobierno donde teníamos más o menos el saldo del macrismo, según la FAO, en gente con inseguridad alimentaria. Estamos hablando de casi 8 millones de personas, que son más o menos las que se implementó el IFE. La FAO saca un informe de inseguridad alimentaria que es muy bueno, donde te va mostrando cuánto tiene de gente que no come 2 o 3 días, o gente que no sabe si al otro día va a comer. Bueno, esas sumaban casi 8 millones de personas, digamos, ¿no? Eso cuando decimos el macrismo, y por eso recomiendo un artículo que sacamos en Cuadernos Marxistas de la agroindustria liberal. Lo que vinieron a hacer fue a sacar justamente la alimentación de la población, digamos, ¿no? Lo que Jauretche decía, los saldos exportables, ¿no? Hambrear al pueblo para poder tener mayores ganancias. Y es paradigmático, pero uno de los sectores que más le generó, digamos, un salto cualitativo en divisas fue ganadería, y el otro fue trigo. Entonces, ahí uno ve que en esa suerte de modificación de los derechos de exportación, 5 devaluaciones que pulverizaron el salario del trabajador, de lo que venía acumulando el periodo anterior, nos hace pensar un poco, digamos, ¿no? ¿Para qué devaluamos entonces si al final de cuentas algún de exportaciones no sucede? ¿Para qué modificamos los derechos de exportación si al final de cuentas es una cuestión de que el precio internacional oscila entre oferta y demanda, y vemos que a veces lo define si Estados Unidos le puede vender a China mayores cantidades de toneladas de soja? Entonces, como que nosotros no definimos el precio. Esa es otra discusión también, porque los datos lo que muestran es que justamente para este año, para la campaña que viene,
lo que sería récord en la cosecha de soja va a estar Brasil. O sea, esto es paradigmático porque no ocurría siempre. Y fíjate que nos lleva también a otra cuestión. Cuando pensamos la economía, pensar en una economía que solamente se va a dedicar a exportar bienes industriales, o también tenemos que seguir siendo de alguna manera influyentes en términos de granos, porque Estados Unidos juega en los dos lugares. Entonces, pensamos las potencias y vemos que Rusia también juega en granos, Brasil juega en granos. Entonces, salirse de ese mercado habría que pensarlo 1 o 2 veces, digo, en ese proceso de industrialización que a veces se quiere, y me parece que ahí la clave también está en qué objetivos te trazás y qué dificultades tenés para esa industrialización. Entonces, un poco el comercio exterior, ahí lo que uno ve es que justamente lo que encuentra es no solamente el problema de las divisas por el lado de que por más que modifique el comercio exterior, los sectores exportadores van a seguir liquidando lo mismo. Y un detalle muy particular que cuando se le aplica el derecho de exportación, no quiere decir que lo vayan a cobrar ellos justamente, digamos. O sea, no es que ellos se hacen cargo del derecho de exportación, lo trasladan. O sea, en este mecanismo de ajuste de los más grandes con los más chicos, lo que pasa en todos los sectores económicos. El capital más grande no paga los impuestos. Si querés trabajar, bueno, toma, acá tenés el impuesto que te tengo que recargar porque me lo cobra el Estado. Y eso también hay que pensarlo en términos de lo que fue la última medida del gobierno, que fue los reintegros de exportación. Una medida que venía de la época en que Kicillof era ministro de Economía y que dio resultados positivos y que ahora se volvió a implementar y que obviamente generó ruido en ese consejo agroindustrial, digamos, ¿no? El dato que tenemos de eso es que hace 15 días se vienen liquidando más o menos 1.200 millones de dólares. Pero también tengamos en cuenta que el precio hoy de la soja, del trigo, del sorgo, del maíz, están en niveles históricos que hacía rato que no tenía estos niveles récord, digamos, comparado a un año atrás, ¿no? Entonces, eso también fue un incentivo, pero eso no tiene que ver con que bajaste los derechos de exportación, digamos, ¿no? Está bien, el derecho de exportación fue un incentivo, pero el que define en sí es el precio internacional. Entonces, al ver el precio internacional, que ya venía a la suba, es más, la bolsa de comercio de Córdoba venía diciendo que desde marzo en adelante venían repuntando los precios, que se habían pagado los insumos para la campaña 2021, que ya estaban cubiertos, que estaban más baratos que la campaña 19-20. Entonces acá, obviamente, digo, el resultado positivo para el sector es que tenés esta, por ahora, devolución de ingresos en divisas. Vamos a ver cómo continúa de acá todo octubre. Y por otro lado, lo que también nos hace ruido, que yo siempre trato de aclarar, que no es fuga de capitales, es compra de dólares. Acá tenemos un sector de por lo menos 2 millones de argentinos que compran dólares. Si uno ve la FAE, uno encuentra ahí que el 70% son personas, o por lo menos el 60%. Entonces, una vez se agarra con la cabeza contra las empresas que tienen algo de responsabilidad, ¿no? Con los distintos dólares en los cuales trata de sacar el dinero al exterior, pero hay un grueso fuerte de 2 millones de personas, después eso puede variar en 3 o 4, pero generalmente un promedio de 2 millones de personas que tienen capacidad de compra de dólares. Después no sabemos qué hacen, ¿no? Podemos pensar, la transfiere al exterior, justamente lo deposita en una cuenta bancaria, lo pone en el colchón, o compra casa, departamento. Y ahí viene otro problema que nunca se aborda cuando hablamos de la FAE. ¿Cuánta de esa gente que está comprando dólares lo está haciendo con fines de vivienda? En un país donde obviamente el sector inmobiliario transa su bien en dólares. Y eso hace que muchos sectores, podríamos decir, de ingresos medios, estén constantemente, más allá del ahorro, también buscando la posibilidad, que hoy sabemos que en esta pandemia muchos de los precios de la vivienda se fueron abajo, y que bueno, mucha gente, como dicen, ¿no? Como cuando hay una crisis y una oportunidad, también aprovecha para decir, bueno, me puedo comprar mi casa, voy, hago todo el movimiento, ¿no? La aventura de no saber si te van a dar dólares falsos o no, el dólar ilegal. Entonces,
todo para obtener un mercado que está en dólares. Y eso me parece un problema, porque también, si lo trasladás a la tierra, que es lo que bien vos decías, Ricardo, porque yo hace una semana, cuando fui a la verdulería, ver el morrón a 240 pesos, la verdad que me agarré la cabeza, porque digo, ¿cómo es que se explica que un morrón esté el kilo a 240 pesos? Entonces, sabemos que las tierras están dolarizadas también, no hay una ley de arrendamiento, el arrendamiento es muy de corto plazo, entonces muy especulativo e impacta directamente en cómo se cierran, si en 30 quintales, si en 20 quintales, el arriendo, digamos. Entonces eso también impacta en los precios a la hora del consumo de las familias. Entonces me parece que ahí, vamos a probar por última vez, no, no se pudo. Pero bueno, creo que el saldo del gobierno anterior está puesto justamente en esto de la población hambriada, donde como bien vos dijiste, estamos cerca de las fiestas, creo que 10.000 pesos, el gobierno va a dar, me imagino, una respuesta a esto. El Consejo del Salario, el mínimo vital y móvil, está bien que dentro de 6 meses se discute, son 28% de aumento, por ahí por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, creo que dentro de 6 meses se vuelve a discutir esto, pero creo que el IFE también es una medida que, así como evitó que muchas personas cayeran en la pobreza, me parece que hay que repensarlo también más en largo plazo, porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Y obviamente los sectores de las empresas que vinieron sobreviviendo. Yo, en ese artículo que contamos de Cuadernos Marxistas, un apartado arranca justamente con eso. Casi 30.000 desaparecidos. Dice 30.000 empresas desaparecidas. O sea, ese es el saldo del macrismo. Digamos, ¿no? Vinieron por la revolución de la alegría y la verdad es que lo que dejaron fue un tendal de persiana cerrada y creo que responde, por eso yo le digo agroindustria liberal, responde muy bien a lo que Mauricio Macri representa en una disputa histórica entre la sociedad rural, Carvap, digo, esos sectores liberales, digamos, que discuten, ¿no? Una industrialización de corto, digamos, controlada, o Carvap, que quería reorganizar de alguna manera la comercialización y la industrialización de la carne. Yo estaba repasando justo el texto de Murmis por Tantiero, donde es muy interesante cómo la clase dominante antes del 43 discutía esto, digamos, ¿no? Y cuál era la salida. A veces uno se sorprende con esas lecturas. También ahí sumo la de Felix Way, ¿no? Pre-43, también analizando este debate entre si damos industrialización le tenemos que dar derecho a los trabajadores. Ojo, no nos vayamos a equivocar, decían, ¿no? Los conservadores, como que darle más derecho a los trabajadores. En ese contexto de la década infame les parecía como, digamos, demasiado para ellos revolucionario. Pero creo que Macri un poco representa a esos sectores de la sociedad rural que tienen en la cabeza el libre comercio. Lo vimos, digamos, ¿no? El Grupo de Lima, lo vimos obviamente que en ese Grupo de Lima nos alineamos con Ucrania y la Unión y Gran Bretaña, digamos, ¿no? Innecesariamente. Creo que era justamente el acuerdo que firmaron en Chile, digamos, en 2016. No me acuerdo ahora el nombre, pero estaba dentro de ese Grupo de Lima que obviamente marcaba un poco la política exterior del gobierno de Macri. Y me parece que ahora las señales que empezamos a tener pueden ser difusas o no, pero me parece que son debatibles, son discutibles, y bueno, vimos la renuncia de la compañera Alicia Castro, que entenderá muy bien cómo es también la política exterior. Uno por ahí puede tocar un poco de oído, pero tiene que tener en cuenta ese dato que marca un poco la crítica que tenemos dentro del Frente de Todo, que sigue siendo un frente muy diverso, donde hay demasiadas miradas y a veces también hay que, digamos, tener en cuenta las críticas de quien llega, porque justamente no son cualquier persona, digamos, ¿no? Son gente con trayectoria, militancia, y obviamente un compromiso que lo tuvo durante varios gobiernos. Entonces, un poco para ver esto y para tener en cuenta el tema de las empresas cerradas, la compra de dólares que continúa, y la verdad que habría que ver un poco más el fino de la demanda de eso, y obviamente la necesidad hoy
de los sectores de más bajos ingresos que necesitan, digamos, de alguna manera, ingresos porque justamente, como bien decía Ricardo, si bien la inflación perforó los 40, no quiere decir que en algunos productos esté un poco, digamos, desfasada y obviamente con fuertes aumentos, como por ejemplo vestimenta. A mí me llamó la atención, pero bueno, también vestimenta fue uno de los rubros que más creció en precios y obviamente esto le marca desafíos al gobierno para adelante que tiene que hablar con el FMI, ver de qué manera se resuelve, tratar de ver de qué forma se lleva adelante el acuerdo con el Consejo Agroindustrial y tratar de ver, obviamente, cómo asegura un bienestar social después de 4 años de gobierno liberal. Así que yo con esto creo que estamos. Y de nuevo, muchas gracias por esta participación. Gracias, Ernesto. La verdad que quedaron muchísimas cosas. Lo que le voy a proponer, si están de acuerdo, esto lo estamos transmitiendo vía Zoom, así que se va a cortar en un minuto. Vamos a volver a entrar, así podemos debatir, porque hay algunas cuestiones. Hay un artículo sobre Ricardo que habla de la ilegalidad, que me parece interesante que ahora podamos también debatir un poco de esta economía política y estas implicancias que tuvo sobre todo también para el caso Vicentín. Y en términos de lo que decías vos, Ernesto, el artículo de Ricardo dice la ilegalidad como derecho adquirido. Me pareció muy interesante para ver cómo se creen poseedores de esta ley que no les llega, y también un poco para seguir discutiendo en términos de teoría. Ricardo también tiene un libro sobre Celso Furtado, que es interesante, que ahora en la segunda parte, que también vamos a pasar tu presentación, ahora Ernesto, vemos cómo lo podemos hacer, pero también esa disputa de sentido común, que me parece interesante que la podemos abordar también, cómo desde la sociedad podemos construir un nuevo sentido común y salir de esta postración intelectual, de esta ultradependencia, como ha dicho Ricardo también en varias oportunidades. Un poco lo que nos contaba Ricardo era un poco charlar sobre esto, sobre esta dimensión, sobre cómo salir de esto y esta dimensión de la ilegalidad como derecho adquirido que tiene la burguesía, que hasta llega, Ricardo dice, a suicidarse en torno a sus propios beneficios, y cómo a veces que la exacerbación de las leyes no implica que eso después los actores se vayan a encuadrar dentro de esas mismas leyes, y como ves vos, Ricardo, que eso se podría dar en términos Vicentín como expresión máxima, que lo pudimos ver, se ha aprobado ayer o anteayer el balance del 2019, absolutamente viciado, y cómo se pueden encuadrar dentro de la legalidad a este sector bueno, que obviamente tiene una matriz destituyente. La verdad que lo primero, para ser sintético, te diría no sé. Ahora, por supuesto que hay muchas cosas para explorar y para debatir, porque me parece que, por un lado, estos sectores de la burguesía que se han acostumbrado a un nivel de ilegalidad muy importante, cuentan con el apoyo del Poder Judicial, el apoyo de los medios, y crean, digamos, sentido común, ¿no? Es decir, hay una parte de la sociedad que les cree, no ve contradicciones. Digo, la gente, digamos, mucho adherente a Cambiemos o Juntos por el Cambio, si uno le pregunta cuál es tu crítica a Cristina, te va a decir que es una chorra. Ahora, no hay alguien que se parezca más a un chorro económico que Mauricio Macri, y eso está completamente
oscurecido. Es decir, ahí hay está funcionando un mecanismo de dominación social, cultural, ideológico muy fuerte, y eso yo, Melissa, lo pongo en relación con cierta debilidad del espacio nacional y popular. Me parece que esa fortaleza, esa imagen clara, ese mensaje muy Argentina, tiene una contrapartida que ha sido como una especie de débil discurso nacional y popular, una débil identidad nacional y popular, flancos muy importantes. Quiero decirte, para decir algo, en julio la CGT, que uno diría está en el campo nacional y popular, bueno, suscribió y trabajador antipopular completo, van y lo firman. Es decir, ahí vos observás como debilidades donde ellos tienen una cierta coherencia, incluso tienen una cierta organización y una cierta jerarquía, que creo que en la cúspide estratégica de todo eso está la Embajada Norteamericana, pero después abajo está la Asociación Empresarial Argentina, está Mañeto, está Techint, etcétera, etcétera. Es decir, hay un núcleo organizador que le da una impronta a toda la derecha argentina y coordinan un discurso en base a eso. Y la verdad que frente a eso hay un campo nacional y popular que en realidad es más ancho, mucho más grande numéricamente, pero con mucha complejidad para constituirse en un actor con la misma solidez y la misma capacidad de generar discurso y de transmitir una mirada clara y ordenadora que el que tiene la derecha argentina. Sí, en esa disputa de sentido común que también decía Ernesto, de volver, bueno, en tanto tu libro de César Furtado, Mundis y Portantiero, volver a aquellos clásicos que también nos iluminaron. Y Ernesto, hay algo que a todos los que pasamos por una materia de economía nos desvela, que es la reconversión productiva de la Argentina. Hasta hace un tiempo los 5 primeros productos argentinos tenían que ver con la exportación primaria, y este nuevo primer socio comercial, que entiendo que se ha vuelto China, implica que sigamos en esa senda. Si te pregunto qué hay que hacer, quizás me respondas como Ricardo, no sé, porque hay mucho, pero bueno, la idea es acá no llevarnos, si no, yo siempre digo, no estaríamos también acá si tuviéramos todas las respuestas, sino un poco también salir del sentido común, ¿no? De esta cuestión de cómo es nuestra relación con China y qué nos depara este rol que podemos tener. Sí, hay un detalle, digamos, sí. Comparto con Ricardo que no conocemos todos los resortes para resolverlo, pero sí podemos tener como un horizonte, digamos. Creo que, de verdad, desarrollo productivo, yo creo que el hito más importante que tuvo fue haber incluido el INAES como concepto de producción. Porque uno veía la cooperativa, decía que es una cooperativa. No, son todos gente de mala vida, digamos, ¿no? Entonces, poner en valor a las cooperativas en un país que nosotros porque vivimos en el AMBA, pero en la Argentina profunda, la cooperativa es un sujeto fuerte, digamos. Es un sujeto organizador y en muchos casos brinda servicios públicos. Entonces tenemos ACA, tenemos AFA, tenemos ACA que creo que con este gobierno inauguró un puerto y terminal, digo, o sea, no, es un sujeto organizado que históricamente ha disputado y que obviamente uno si lo quiere rastrear hasta era, fíjense qué dicotomía, ahora pensando en el 7 de octubre, ¿no? Pero en el segundo plan quinquenal aparece, lo plantean como una opción contra las transnacionales. O sea, el segundo plan quinquenal es cooperativa versus empresas extranjeras. Digo, es un planteamiento, digamos, que por lo menos te decía para qué lado iba a ir la disputa. Después si se concretó o no es otra historia, digamos, ¿no?
Pero creo que eso que nos borran de la memoria, de la forma de organización, que solamente existe la SRL, la SA, a veces es como adrede, digamos, ¿no? Y a propósito, por lo que implica los valores de una cooperativa, ¿no? Los valores de la solidaridad, que si vos lo pones en el sistema capitalista, y sí, hace ruido, si capitalismo es competencia, individualismo, digamos, serrucharle el piso al otro. Entonces, ahí me parece que uno de los aciertos de desarrollo productivo es poner en valor con las cooperativas, tener en cuenta que las industrias, sí, hay de alta tecnología, hay algunas industrias, como por ejemplo hacer un poncho, que no requiere mucha inversión de capital, no requiere que venga capital extranjero y desarrolle el telar, digamos, o sea, ya lo tenemos. Digo, y son otras industrias. Me parece que ahí está puesto un poco el desafío del gobierno de primero no pensar que la única industria es la que tiene alta tecnología, porque solamente nos quedaríamos con los trabajadores calificados, sino que tenemos que pensar en esas industrias donde los trabajadores no tienen tanta calificación y hasta que se califiquen en algún grado requieren de la asistencia del Estado. Digo, como era, si querés ser plomero, si querés ser albañil, si querés ser carpintero, digo, pues no todos quieren ser economistas o dar clases. Creo que en una sociedad como esta tan diversa, no es que todos nos levantamos y queremos ser abogados. Eso por un lado. Y por otro, me parece que sí, ahí el gobierno me parece que, por eso decía, de tomar con cuidado, con mesura, que esto es un frente, que lo más peronista que puede hacer Alberto o el gobierno en política exterior es pivotear entre China, Estados Unidos y la Unión Europea. Macri fue demasiado explícito ahí. Macri dijo, bueno, no le podés vender soja a China, te la compro yo. Porque eso fue, me acuerdo del 2018, en medio de la disputa, de repente apareció 500.000 toneladas de compra de soja a Estados Unidos, que no ocurría, creo que, no sé, ayúdame Ricardo, pero no ocurría desde los 90, o no sé si los 80, pero digo, no teníamos registro, digamos, no era algo habitual. Entonces ahí me parece que un gobierno, cuando se asume con con toda su ideología, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí Alberto lo que está tratando es, bueno, ver, el mundo hoy es China, nos gusta o no nos guste, es para dónde va la economía, reactivó China, estaban todos contentos, pero también el gobierno argentino tiene que saber pivotear en esa discusión donde está Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, y bueno, es un mundo más diverso que al que imaginábamos hace 40 años atrás. Entonces, ahí la Argentina tiene que aprovechar un poco esa suerte de influencia de los centros y que obviamente tiene que aprovechar para su desarrollo. La verdad es que también no nos comamos digamos, el discurso de que China nos exporta y que es bueno. China nos exporta en base a tecnología de empresas europeas y norteamericanas. Digo, a ver, ¿nos podemos aprovechar de eso? Y sí, como hizo China, digamos, ¿no? Podemos utilizar esa tecnología, imitarla. Pero bueno, también son decisiones de gobierno que, bueno, hay que ver, hasta ahí llego, digamos, ¿no? Ojalá esto se pueda hacer como esa suerte de imitación, reproducción, sustitución e importación. Sí, hay algo que dijiste vos, Ernesto, que me parece fundamental. En Argentina hay 10.000 cooperativas formadas por 18 millones de personas. Este frente tuvo una muy buena decisión de pasar el INADES desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo, con lo cual fue un gran movimiento. Ahí entiendo que también es parte de trabajar ese sentido común, de que realmente dejen digamos, se ponga en valor todo lo que producen y de qué forma, no solo la cantidad, sino el cómo. En estas nuevas maneras de trabajo que se van a implementar, poner el valor de cómo se produce entre las cooperativas me parece fundamental. Y ahí hay una cuestión del cómo y de qué es lo que estamos produciendo que a mí me llamó la atención y es algo muy desde el ámbito de la economía, que es el término que también en términos subjetivos de la confianza. El FMI que estuvo acá y emitió un comunicado que en principio no podríamos estar en desacuerdo, como lo diagnostica,
pero habla de reconstituir la confianza. Y Alberto Fernández en el coloquio de IDEA también habla de esa confianza. Y un poco en términos de lo que hablaba Ricardo, si para evitar esta devaluación, más allá de que no es por esta compra de dólares ahorro que hace la gente, sino que hay todo un esquema perverso de sectores importantes, ¿cuánto hay de real que hay una confianza que hay que poner en valor? ¿Y cuánto hay de esta cuestión subjetiva que hay que trabajar sobre esta economía bimonetaria que hoy tenemos en términos del dólar? Bueno, la palabra confianza, como todas las palabras que usa la derecha económica, es falsa, digamos. La palabra confianza no es exactamente confianza, es subordinación. O sea, cuando te piden que necesitamos tener confianza, es que vos te subordines, ahí te tienen confianza. Aunque vos hagas la máxima barbaridad, como lo hizo el macrismo, al macrismo le tenían confianza, recontra confianza, porque era de ellos. Lo mismo si Cristina en algún momento de su gestión se hubiera vendido y hubiera dicho háganme ustedes el plan económico, le hubieran tenido confianza. Porque la palabra, así como usan seguridad jurídica, no es seguridad jurídica. En el menemismo hicieron unas privatizaciones insostenibles. Lo llamaban eso seguridad jurídica. No, era seguridad política en que mientras estuviera Menem respondía a los intereses de las corporaciones. Por eso digo, cuando esta gente pide confianza, la verdad que no habría ni que ocuparse de ese tema y habría que estar ocupándose de hacer una política económica así sólida, así consistente, sobre todo para que no te la puedan voltear. Pero ganarse la confianza de tipos que son un desastre y que no son, por otra parte, portadores de desarrollo, porque si vos me dijeras, mira, yo me quiero ganar la confianza de Henry Ford. Vos decís, bueno, Henry Ford te construyó un imperio industrial impresionante, entonces quiero tener la confianza de Henry Ford. Tener la confianza de fugadores, de delincuentes, de chantas, de tipos que viven del Estado. ¿Qué te importa tener la confianza de esos sectores? El drama es que en parte eso te maneja la opinión pública o de sectores de la clase media, La Nación te va a hablar de eso, toda la manada de economistas neoliberales que están en los medios lavando el cerebro a la gente te van a hablar de confianza, pero la verdad que es una palabra en disputa, digamos, es una palabra que representa la mirada de los sectores dominantes en la Argentina. Te toman ellos, que son unos fracasados y que nos han mandado el gobierno macrista, ellos te toman, le van a tomar a Ernesto, a ver si Ernesto sabe, a ver si Guzmán sabe, a ver si Kicillof sabe, pero ¿quiénes son? Y ahí es donde digo que le falta consistencia al espacio nuestro, porque ¿quiénes son ellos para tomarnos a nosotros clases de lo que se debe hacer en economía y de si tenemos un plan, etcétera, etcétera? La verdad que no tienen ningún derecho moral a hacerlo. Sí, no, coincido que hay que disputarlo, absolutamente, y es el gran desafío si tomamos los términos, es en función de esa disputa. Y Ernesto, yo te quería preguntar nuevamente sobre la reconversión productiva en términos del capital financiero. ¿Cómo lo ves? El otro día leía que aumentó el 500% en términos mundiales, y alguien el otro día me decía, bueno, preguntarle cómo es cuando la persona, el gerente de finanzas, se vuelve más importante que el gerente de producción. Sobre todo, y relacionado con eso, una pregunta más sobre los impuestos a las grandes tecnológicas. También hay que es muy difícil de aplicar, a Google, a Facebook, bueno, todos esos impuestos.
porque en esto que decía Ricardo, en el cómo hacemos esto, bueno, de algún lado, obviamente, hay que sacarlo, que es desde el capital financiero, para que aporte más, sobre todo en este momento, bueno, tu visión respecto al crecimiento de este capital financiero y cómo hacer para que se adecúen a la legalidad y paguen no más impuestos, sino los impuestos que corresponden, las tasas que corresponden, y aporten a esto que es, bueno, el gran nudo, el gran corazón de esto que es la redistribución. Sí, yo tengo hace rato que tengo ganas de bajarme, de bajarme, ¿no? De conseguir el libro de Hilferding, Capital Financiero, ¿no? Porque cuando uno estudia historia agraria y hace esas vinculaciones con el principio del siglo XX, encuentra muchas cosas similares, digamos, ¿no? Primero que la desregulación financiera, fundamental, digamos, el principio del siglo XX no había regulaciones financieras. Creo que un poco eso fue apañado post-crisis del 29. Entonces, como que ahí hay una suerte de... a mí me genera mucha duda si este periodo del principio del siglo XXI no está, digo, sin las guerras, digamos, ¿no? Pero no es tan o cual parecido a aquel análisis que por lo menos alguien debería hacer un paralelismo o buscarle la vuelta, porque fíjense que Mauricio Macri asumió y el abril de 2016 le pagó los fondos buitres. Eso está clarísimo, ¿no? Como dijo Ricardo, con el acompañamiento del sector del peronismo, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese pagar a los fondos buitres, que era el único fin por el cual asumían, tenía que ver con esto justamente que decía Ricardo, ¿no? La intervención, yo no digo lawfare, intervención. Digamos, la intervención en los países de la periferia para sostener a las viejas élites, de alguna manera, que se vinculan, porque pensemos en la foto del 4 de julio de 2016 y desfilaron todos los vimos, toda la plana del gobierno estuvo ahí, festejando su segunda fecha patria, digamos, que les corresponde. Entonces, ahí me parece que esa clara señal nos mostraba que lo que había hecho Cristina era tensar tanto la relación sin que pareciera esto así, y eso fue la aprobación ante la ONU de las reestructuraciones de deuda soberana, que junto con el acompañamiento, fíjense la picardía, ¿no? Pero de Evo Morales, ¿no? Que hoy golpe de Estado afuera, y China, ¿no? En ese G77, creo que era, G71, que acompañaron e hicieron lo que se hace en la militancia, militar la causa y llevar adelante, aunque sea esa pequeña propuesta que generó tanto ruido, que hoy por lo menos muchos de los países pueden gozar, ampararse en esa propuesta para reestructurar sus deudas soberanas, pero que si cuento regulaciones, debe ser de las pocas que existen en el mundo, digamos, ¿no? Todavía sigue esperando la famosa tasa Tobin. Todavía seguimos esperando, digamos. Digo, pasan los gobiernos y la tasa está donde está, digamos, ¿no? Guardadita en la alacena. Entonces, me parece que el sistema financiero, y por eso es importante ver que las desregulaciones, o la no regulación, o el retiro del Estado, se concibe con la idea del Estado liberal. El Estado liberal es el Estado del pensamiento neoclásico. Libre comercio, individualismo y darwinismo económico. Y eso es lo que había a principios del siglo. Por eso en todas las universidades del mundo, a principios del siglo XX, lo que predominaba era el pensamiento neoclásico. Por eso Keynes parece tan disruptivo. Porque Keynes hizo una crítica dentro del marco del pensamiento neoclásico, no es que descubrió la explotación y la plusvalía, ¿no? Digo, hizo una crítica dentro del marco de la teoría neoclásica y obviamente porque no daban respuesta a las teorías dominantes de la época. Entonces hoy también nosotros tenemos que buscar esa vuelta. Por eso decía lo de Hilferding, porque siempre me quedo pensando en que debería leer el libro como para tener mayor certeza en lo que estoy comentando. Pero eso es un punto, digamos, ¿no? El otro, los impuestos, digamos, ¿no? Yo quiero decir solamente un dato, y esto se puede corroborar entrando al Ministerio de Hacienda. Bajó la presión impositiva de 31 a 28 y la Argentina tuvo mayor gente con hambre,
más pobreza, desocupación y encima cierre de 30.000 empresas. Decime de qué sirve bajar los impuestos. Le bajamos bienes personales, cuando sabemos que bienes personales representan menos del 0,20% del PBI, que es menos de lo que te aporta el comercio exterior. Lo que te hace pensar es que en la Argentina no hay propietario, ¿no? Y hace rato estamos hablando del campo, digo, del valor de la tierra, que es alto, pero alguien es dueño en este país, porque si no, no se entiende. Bueno, esa fue una de las cosas que me parece que el gobierno va a tratar en esta idea de reforma, ¿no? De la idea de la parte tributaria, de empezar a debatir en el Congreso estos detalles, ¿no? Porque van a surgir. Porque uno va a entrar a los datos y lo va a buscar, lo va a encontrar, así como que en Argentina tampoco aportan los bienes personales. Bueno, y esa es la gran discusión entre lo que cobra Europa y lo que cobramos nosotros. Nosotros grabamos el consumo, o sea, los sectores de bajos ingresos, porque el IVA lo paga lo mismo si vos te compras un sachet de leche que comprarte un yate. Y la verdad que yo no desayuno yate. Ahí debería haber, no sé, me imagino un diferencial por lo menos, ¿no? Para la gente que quiere comprarse un yate. No es un bien de consumo masivo. Ojalá, digamos, todos pudiéramos, ¿no?, tener esa posibilidad, pero los ingresos creo que en Argentina no superan los 50.000 pesos, 60.000, digamos, ¿no? O sea, y si tenemos la canasta básica, la total, digamos, está en 40.000, 42.000, mucho margen no te queda. Entonces me parece que los impuestos se grava poco a lo que es impuestos directos, y en Europa pareciera que es al revés, digamos, ¿no? Se grava más a los impuestos directos, a la propiedad que al consumo. Entonces, eso también es un horizonte, porque si no siempre decimos, no, la presión impositiva es la más alta como Europa, sí, pero la composición es diferente. Entonces me parece que la discusión tiene que pasar por ahí, digamos. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos grabando? Y hace poco hay un detalle para sumar al tema de las cooperativas, que es cuánto pagan de impuestos las cooperativas. Así que ahí tenemos el dato publicado, yo estaba consultando porque quería tener más detalle, digamos, de que apareció el dato que no veía yo cuando revisaba la parte de tributación, y que ahora recientemente apareció cuánto pagan de impuestos las cooperativas, que siempre dicen que, bueno, que se están de impuestos y todo eso. Sí, se lo dijo Merkel, qué poco pagan los ricos en la Argentina. Y así creo que debe ser, que es así. Nos queda muy poco tiempo, yo les agradezco que nos extendimos, estaba pensado para menos, pero bueno, les dejo unos minutos para que nos puedan contar, ya cerrando la charla, alguna cuestión que les parezca que haya quedado desde mi lugar de politóloga ignota en la economía. Les agradezco muchísimo porque la mirada de ustedes dos tiene que ver con esta economía política y con esta, y la verdad es un diagnóstico como lo tenemos, bastante difícil, pero con una perspectiva de futuro. Así que les quiero agradecer antes que termine, porque si termina antes, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Ernesto por su mirada lúcida, incisiva, pero esperanzadora, que me parece que eso también es importante en estos momentos. Les dejo las palabras de ustedes para que puedan finalizar con alguna cosa que les parezca que me haya quedado en el tintero. Yo solamente muy breve, me parece que muchas veces nos pasa a los economistas críticos cuando nos convocan a cualquier espacio y hacemos un diagnóstico más o menos descarnado, la gente a veces termina bajoneada, hay que decirlo, ¿viste? Queda con un ánimo muy apesadumbrado. La verdad es que yo me di cuenta que, ¿por qué yo mismo no me deprimo? Porque, digamos, yo tengo la percepción que Argentina tiene un potencial formidable, digamos, que en muy poco tiempo, con buena política económica, poder levantar el nivel de vida de la población en una forma muy considerable y poner al país en una senda de desarrollo, de progreso, de bienestar, eliminar la vivienda precaria, garantizar un piso de ingresos que permita que toda la gente tenga una vida digna, sacar
a los chicos de la indigencia, de la pobreza, ofrecerles un montón de cosas para que se integren bien a la sociedad. O sea, todo eso se puede hacer, es un país que da para eso, que da ampliamente para eso, y me parece que se ha puesto una semillita, quizás con este gobierno, hay que cuidarla mucho en el sentido de avanzar por un sendero que combine el crecimiento y la distribución. Nada de eso queda por afuera de las posibilidades de la Argentina. No hay que pensar que este es un país hiper pobre, que no tiene ninguna chance ni que está condenado a la pobreza, pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos un combate político, ideológico muy fuerte para vencer la resistencia interna a que el país sea un país vivible perfectamente, que está completamente en condiciones de serlo. Eso es lo que quería plantear. Ahí estaremos, en la trinchera, Ricardo. Ernesto, te dejamos el cierre. Muteado. No, primero agradecerle de vuelta por la invitación y también compartir con Ricardo, un referente para nosotros, el pensamiento crítico. Tengamos en cuenta que no hay muchos docentes, como dice Ricardo, también tenemos que cuidar a los nuestros y también tenemos que acompañar, digamos, en este sentido la formación y la reflexión. Y yo solamente quiero aportar que no le tengamos miedo a la política es parte de la transformación que necesitamos, la formación es fundamental. La otra vez lo escuchaba a Milei, que él saltaba de la batalla cultural, fíjense, ¿no?, el detalle del liberalismo, de la batalla cultural a la batalla política, ¿no? Pero para un caso es lo mismo. Ellos están todo el día y todos sabemos que cuando saltó lo del ATP, que se descubrió que a él le pagaba Urnequian, todos sabemos quiénes son los economistas y cuando te hablan qué sector está detrás. Entonces, creo que hay toda una camada de docentes, investigadores diferente, y que obviamente tratamos de ser lo más correcto y que ponemos siempre a la política por delante como la capacidad de transformación, digamos, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros no nos sostiene más que el cargo docente y investigadores y las ganas de poder, como dice Ricardo, digamos, transmitir que sí, que la Argentina en algún momento fue y casi llegó a ser una de las economías más importantes y que lo puede volver a hacer tranquilamente. Pero bueno, eso también depende de nosotros, de nuestra formación, y la verdad es que yo lo digo así, pero el conocimiento no se transmite porque yo lo toco a él o no. Hay que sentarse, leer y leer y seguir leyendo, digamos, ¿no? Porque es un país complejo y la historia es apasionante. Así que yo siempre recomiendo leer la historia argentina, y siempre ahí recomiendo los 5 tomos de Puiggrós, que son fundamentales como para tener un panorama. Gracias. Bueno, yo voy a recomendar el libro de Ricardo, que se llama Celso Furtado, Economía, Poder y Cultura en la Dependencia Económica. Economía, Poder y Cultura. No dejaste nada fuera, Ricardo, en la dependencia económica. Así que está la presentación en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA por si lo quieren ver. La verdad que no tiene desperdicios. Y desde el CESMA siempre abiertos a esta perspectiva crítica, pero en la lucha constante para un país y una humanidad mejor. Así que muchas gracias por ser parte de este encuentro y esperemos poder repetirlo pronto. Gracias por el tiempo, Ricardo y Ernesto. No, Muchas por favor. gracias y a todos y a todas las que estuvieron viendo y los que lo van a ver que va a quedar grabado. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau.